Estamos en la clase de Política y Relaciones Internacionales. Nuestro grupo está conformado por Aristizábal Trujillo Santiago, Camacho Bareño Luz Marina y Segura Hernández Daniela. Nuestro profesor es el profesor Solano Roa Tito Francisco. El día de hoy vamos a hacer como una presentación sobre cómo cada una de las teorías que escogimos en el trabajo anterior impactan en la seguridad internacional. Vamos a empezar con el liberalismo, que es la que me tocó a mí. El liberalismo nace como una doctrina que postula la libertad individual y social en lo político, ya privado en lo económico y lo cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Por lo tanto, esta postura defiende las libertades individuales. Los tres derechos principales que ellos defienden son la vida como principal principio, la libertad y la propiedad privada. Sobre esta base, los individuos tienen derecho, se podría entender como de hacer con su vida lo que decidan sin que el Estado se meta. A su vez, el Estado surge del consenso de los integrantes de la sociedad para que se pueda ejercer un rol de moderación y se supervise y garantice la libertad de las personas, pero sin intervenir tanto en las vidas privadas. Desde el punto de vista económico, el liberalismo sostiene que un Estado no debe intervenir en la economía, ya que al hacerlo interrumpe su desarrollo natural. Pero para los liberales la economía solo debería ser regulada por la oferta y la demanda, algo que podría verse desde un punto de vista manejable si nos vamos a décadas atrás, pero en este momento, en pleno siglo XXI, es algo que no concuerda. También dicen que además el gobierno no debe registrar la libertad económica del individuo y debe solo limitarse a defender el país, proteger los ciudadanos y construir obras públicas que sean demasiado costosas para la iniciativa privada. Según los liberales, si se concede una libertad económica a los individuos, a la larga esto contribuiría al bienestar de toda la población, pero pues si lo vemos enfocado otra vez en pleno siglo XXI, es algo que no está, no, o sea, no concuerda con que intentemos integrar una de esas teorías como el liberalismo en pleno siglo XXI. Si nos vamos más a fondo y vemos hoy en día la actual guerra que hay entre Palestina e Israel, es una guerra que viene desde hace 75 años. No es una, de hace 75 años, mucho y muchos más años atrás, es una guerra que se ha venido propagando, que ha venido de conflicto en conflicto, que ha desarrollado que, por ejemplo, para las personas que no saben, Palestina inicialmente era un país mucho más amplio y tenía muchos más terrenos, pero el momento después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los, como la inmigración de todos los judíos que habían en Alemania, ellos buscaban un sitio donde acentuarse, ¿ya? Es por esto que se llega a Israel, lo que se llama Israel ahora, que anteriormente tenía otro nombre. El que se hayan creado todos esos asentamientos, todos esos grupos y todas esas minorías ya que fueron en sí metiéndose a la parte de los palestinos no fue bien visto. Lo que se conoce ahorita como la guerra de los 6 días, la guerra donde palestinos son, hay que tenerlo en cuenta y es que los palestinos desde el inicio son creados y son educados bajo una ley de que todo Israel debe morir. ¿Ya? Por eso es muy fácil y es entendible, ¿no? No está bien lo que pasó ahorita el 7 de octubre con Hamas, pero también es un tema que vienen de décadas de sufrimiento en la Franja de Gaza por las barreras que colocó Israel, que la ONU nunca ha estado de acuerdo. Entonces es darle como esa libertad a que ellos se crean con el derecho de sacar a ciertos palestinos de sus naciones, de sus tierras, y decirles, no, aquí no vamos a acentuar los judíos y tienen que acoplarse o si no se van. El tema de que en Gaza, por ejemplo, no haya agua potable, no haya electricidad, prácticamente toda la franja de Gaza depende de la energía de Israel. Israel la corta, muchas veces solamente en la franja de Gaza tienen energía 3 horas al día. El límite, como no hay ni importación ni exportación de bienes, entonces ellos tienen que pasar las fronteras. Hay unas fronteras, hagan de cuenta como si fuera como, no sé si alguno ha entrado a la cárcel, como cuando uno va a entrar a la cárcel. Por ejemplo, yo tuve que ir hace muchos años por un tema.
que estábamos haciendo con una empresa un tema, ir a la cárcel de Cómbita, y es prácticamente lo mismo. O sea, es pasar por unas ciertas fronteras, ciertas cosas que te requisen, que te digan sí o no. Y el tema es que tienen represados, o sea, el agotamiento psicológico que tienen a los palestinos es demasiado. O sea, es una minoría donde hay demasiadas personas, donde no hay trabajo, donde no hay salud, donde la única manera que tú puedas salir de la Franja de Gaza es que te den el permiso, tienen que requisarte los israelíes, y el único permiso para que te dejen salir es que tú tengas una calamidad de urgencia de vida. O sea, tienes que estarte muriendo más o menos un familiar tuyo para que te dejen salir. Entonces, sí, es terrible, es muy contradictorio lo que pasa. No estoy de acuerdo con lo que hizo Hamas. O sea, aparte que para poder entender de dónde nace Hamas, Hamas nace de unas elecciones que hubo hace unos años ya en el gobierno palestino, porque anteriormente había otro, como otro grupo, por decirlo así, terrorista que se llamaba Al-Fat. Al-Fat se queda con Cisjordania después de esas elecciones, y Hamas se queda con la Franja de Gaza, ¿ya? Y hay un descontento en este momento, sí, que es generalizado por todas las personas que viven en la Franja de Gaza por las condiciones, como les digo, precarias de vida que tienen los palestinos. Pero de esto, siendo sincera, viéndolo desde un ámbito internacional, viendo desde un tema de relaciones internacionales y políticas, la verdad no estoy de acuerdo con la represión que se ha sometido a Palestina, y menos a las personas que viven en la Franja de Gaza, porque prácticamente, como lo dicen, es una prisión al aire libre. Entonces, sí, es muy buena las teorías, hasta cierto punto de que las teorías pueden ser enfocadas en lo político, en lo económico, en lo social, pero al día de hoy, después de tanta tecnología, después de tanto comercio, después de tanto que el mundo ha evolucionado, para mí no sería algo viable decir impongamos el liberalismo, porque entonces ¿quién nos va como a poner límites de no sobrepasarnos con las demás personas, de no creernos con el derecho de ir? Y por ejemplo, lo otro que pasa en Israel y lo que pasa por ejemplo, Israel se divide, todo lo que era Palestina e Israel lo dividieron en tres zonas, que es la zona A, B y C. En la A y la B solamente viven personas de Palestina, en la zona C son los asentamientos, ¿ya? Y viven Israel palestinos. Entonces, en esos asentamientos que hay, muchos israelíes han llegado y después de la guerra que hubo, a invadir. Entonces, estaban en una guerra, hubo la guerra, Palestina prácticamente perdió, Israel entra a tomar esa parte que no les correspondía, y crean sus propias casas, montan edificios, montan todo. Aparte que la restricción que les tienen en la zona C es una restricción de unas cosas absurdas, porque estuve investigando y viendo videos donde, por ejemplo, si el gobierno, si el ejército de Israel quiere llegar y te derrumba la escuela, te la derrumba simplemente porque eres palestino. Hay un caso que se presentó en el 2017 de una escuela que la estaban construyendo las mismas profesoras con los papás, todo, la montaron, y 2 semanas antes de que la escuela se pudiera abrir a los niños palestinos, el ejército israelí llegó y la desboronó. Ellos colocaron demandas ante la ONU. Bueno, yo estuve viendo la noticia, se las dejaron construir, pero por ejemplo, en la zona C no dejan construir segundos pisos, no puedes construir, como la profesora lo decía en el video, construir una escalera para poderte subir al techo, a ellos se les entra el agua. O sea, son unas limitaciones. Ella decía también que no le dejaban entrar un carro para poder pavimentar, por ejemplo, ponerle baldosa. Son unas limitaciones y unas restricciones que uno dice son absurdas, pero si uno se va, por ejemplo, a lo que es Tel Aviv es, o sea, es una cosa, es como otro mundo, entrar a otro mundo en Israel. Entonces, pienso que siempre debe haber como un organismo que coge y limite, pero que limite de verdad, no un organismo que se dedique solamente a hacer leyes y leyes, pero no limita en sí. Entonces, para mí la teoría del liberalismo entra hasta un punto, sí, la libertad de la propiedad privada, la libertad de la vida y la libertad de los derechos que tenemos como personas, pero yo sí soy del pensar y creo y promulgo eso de que siempre debe haber un Estado que ponga límites,
porque donde no hay límites y está más que visto, donde no hay límites, las personas y los gobiernos hacen lo que quieren, los alcaldes hacen lo que quieren para no ir más lejos. Estamos en Colombia, entonces, dando por concluida mi intervención, le doy paso a mi compañera Daniela con el realismo. Vale, muchas gracias, Viviana. Bueno, la consternación por la seguridad nacional y la teoría del realismo en las relaciones internacionales, de hecho, están muy vinculadas. La preocupación principal de la seguridad nacional es fundamental para la supervivencia y la estabilidad de un Estado. En este contexto, el realismo en las relaciones internacionales se centra en el análisis de las tensiones que pueden surgir entre las naciones y cómo estas tensiones pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Uno de los conceptos claves del realismo es la noción de anarquía internacional, que sugiere que no hay autoridad central, lo cual está muy mal, que regula las relaciones entre estados soberanos. Esto pues le da pie a que los estados que empezaron una guerra pues sean libres prácticamente, hagan lo que quieran. Las tensiones a medida que los estados buscan proteger sus propios intereses y seguridad. Bueno, el realismo sugiere que en este contexto herramientas como las alianzas y los tratados pueden desempeñar un papel crucial en la gestión de conflictos y la estabilidad internacional. Sin embargo, esta teoría realmente es muy pesimista porque a pesar de que propone esta clase de herramientas, la verdad es pesimista porque dice que al final nunca se va a llegar a solucionar. Podemos ver este ejemplo con la guerra entre las dos Coreas. Llevan años, años, años en discusión. Ahorita no están en paz, solamente están en pausa. Y este es un claro ejemplo del realismo. No se ha solucionado y según el realismo no se va a solucionar. Entonces, también lo podemos ver con ahorita Rusia y Ucrania. A pesar de que Rusia está atacando directamente a Ucrania, también es un ataque indirecto a Estados Unidos. Y lo mismo, ha sido un conflicto que lleva años y años, pues desde la Guerra Fría. Entonces, sí, esta es básicamente la teoría del realismo relacionada con la seguridad nacional actualmente. Le doy el paso a Luz Marina. Vale, gracias, Daniela. Bueno, entonces, ya continuando pues como con la problemática de la seguridad nacional, desde el punto de vista de la teoría marxista, de pronto es importante entender que Hegel fue su fundador con un espíritu un poco idealista, que concentró su análisis derivado de las relaciones de producción, dejando de lado un poco la comprensión amplia de los fenómenos sociales. Y pues entrando ya como en este contexto, pues sabemos que es muy clave que tengamos como, o sea, que se interactúen estos dos aspectos, como son, lo vuelvo y lo digo, los fenómenos sociales y también como la dependencia de esta producción. Dentro del contexto social, la teoría crítica reconoce que las relaciones no dependen de metodologías ni lógicas, sino es más bien la comprensión del proceso social que solo pues responde como a un sistema de producción y evolución. En este sentido, la seguridad nacional pues se concibe en términos de cómo los estados protegen sus intereses económicos y las relaciones de clases dominantes, y esto es muy evidente. Siempre se va a propender por ser el país que tenga como ese poder, que tenga ese dominio sobre los demás, bien sea como en clase trabajadora, en tecnología, en todos los aspectos. También no podemos decir de pronto que solo en el pasado este capitalismo avanzaba a través de la expansión. Siempre no solo era esa expansión, sino ese imperialismo que explotaba los recursos de las naciones menos desarrolladas. Hoy en día de pronto el producto de esa desigualdad se sigue presentando y lo vemos claramente con todos estos conflictos y tensiones internacionales, pero de pronto es un poco más preocupante el crecimiento de los monopolios. Y podemos, este crecimiento de los monopolios se evidencia también un poco más cuando pasamos por esta etapa de la pandemia.
ya que un caso puntual fue la alta demanda y la escasez de semiconductores. Como todos sabemos, estos semiconductores son usados en las industrias, desde los smartphones hasta la industria automotriz. Y para este caso, solamente hay 3 empresas en el mundo que las fabrican. Las 3 empresas son TSMC, Samsung e Intel. ¿Por qué no la fabrican más otras? Uno dice, bueno, pero ¿por qué no se fabrica si es un producto que se necesita? Pues lo que ocurre es que esto necesita de una alta inversión y también tiene un riesgo, ¿no? Porque si algo llega a fallar, pues la pérdida va a ser monumental. Entonces, debido a esto, es que no todos las empresas, las multinacionales, pueden decir voy a crear eso porque necesitan tener una alta inversión. Entonces, debido a eso, solamente tenemos 3 empresas en el mundo que las fabrican. También pensando en esto, o como se evidenció, como les digo, en la pandemia, la Unión Europea, pues, viendo toda esta problemática, como que se cuestionó un poco y dijo, bueno, tenemos que producir nuestros propios semiconductores. Y ellos se programaron más o menos que para el año 2030, pues ellos van a crear sus propios semiconductores. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no quieren depender de Estados Unidos y de Asia, que en este momento son las empresas que tienen esta capacidad tecnológica para desarrollarlos. Y hoy en día y siempre las naciones no van a querer depender de otra nación. Es por eso que ellos, o que siempre se va a buscar esta parte de yo creo mis propios productos, yo no dependo de nadie, porque no, lo importante aquí es no crear esa dependencia y ningún país quiere tener dependencia del otro país. Entonces, en este momento, pues eso sería básicamente lo que habla de la teoría marxista, cómo se ve a través de la teoría marxista. Ahora mi compañero les va a hablar de la teoría constructivista. Muchísimas gracias, María, Luz Marina. Muy buenas noches a todos. Hoy exploraremos la teoría del constructivismo y su relevancia en el ámbito de la seguridad nacional. El constructivismo es una corriente de pensamiento en las relaciones internacionales que se enfoca en la importancia de las ideas, percepciones y actores sociales en la formación de políticas y estrategias de seguridad. Digamos que a lo largo digamos que, bueno, vamos a examinar cómo esta teoría puede ser una herramienta valiosa para abordar los problemas actuales en el campo de la seguridad nacional. Y quiero empezar por medio con los fundamentos del constructivismo. El constructivismo es una teoría relacionada en relaciones internacionales que sostiene que las amenazas y percepciones de la seguridad son socialmente construidas, a diferencia del realismo, que se centra en el poder y la rivalidad entre estados. El constructivismo subraya la importancia de las ideas y las identidades en la toma de decisiones de seguridad, sobre todo. Digamos que en el constructivismo se considera que los actores estatales y no estatales son influenciados por normas, valores y narrativas que moldean su percepción de riesgos y amenazas. Esto significa que la seguridad no es una realidad objetiva, sino un concepto que se forma a través de interacciones sociales y discursos. Ahora sí vamos a concentrarnos en el constructivismo y la seguridad nacional. Digamos que la teoría del constructivista se aplica a la seguridad nacional al reconocer que la identidad nacional y la percepción de amenazas desempeñan un papel fundamental en la formulación de políticas de seguridad. Los estados no solo se esfuerzan por protegerse de amenazas objetivas, sino que también buscan proteger su identidad y valores.
Por ejemplo, la Guerra Fría fue influenciada en gran medida por la percepción de la amenaza comunista por parte de los Estados Unidos y la necesidad de proteger su identidad democrática y capitalista. En este caso, digamos que las ideas y percepciones moldearon la estrategia de seguridad. Ahora quiero pasar como a una resolución de problemas actuales. Digamos que el constructivismo puede ser una herramienta valiosa para abordar los problemas actuales de seguridad. Actualmente vivimos en un mundo marcado por amenazas transnacionales, como el terrorismo, la proliferación nuclear y la ciberseguridad sobre todo, ya que hoy en día todo está en la nube. Y digamos que estos desafíos son difíciles de abordar solo desde una perspectiva realista de competencia de poder. El constructivismo destaca la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la construcción de confianza. Estos enfoques son esenciales para abordar problemas de la seguridad actual. Por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los tratados de control de armas nucleares se basan en normas y percepciones compartidas en lugar de la pura rivalidad de poder. También estudio de caso de seguridad cibernética, hoy en día muy importante. Un gran ejemplo concreto de la aplicación del constructivismo en la seguridad nacional es la ciberseguridad. En este campo, las normas internacionales desempeñan un papel fundamental en esta área. Por ejemplo, como los estados reconocen que la importancia de establecer reglas comunes para protegerse mutuamente de los ciberataques. La teoría constructivista subraya como la percepción de riesgos y amenazas cibernéticas ha llevado a la creación de normas y acuerdos internacionales como la Convención de Budapest, sobre la ciberdelincuencia. Como estos acuerdos son esenciales para la seguridad cibernética global y reflejan la influencia del constructivismo en la toma de decisiones. Bueno, digamos que en conclusión, el constructivismo es una teoría valiosa para comprender y abordar los problemas de seguridad nacional, al enfocarse en la importancia de las ideas y digamos que la percepción de amenazas. Esta teoría nos permite analizar los desafíos actuales de manera más completa y buscar soluciones basadas en la cooperación, la construcción de confianza y la diplomacia. Al integrar el constructivismo de toma de decisiones en seguridad nacional, podemos trabajar hacia un mundo más seguro y más cooperativo. Muchísimas gracias por su atención y con esto terminamos esta conversación sobre la seguridad nacional en base a diferentes teorías. Muchas gracias. Hasta luego.